algo más que vivir. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos una condición médica que puede afectar a más personas de las que podemos imaginar. ¿Algunos de ustedes han sentido sensación de que sus piernas están pesadas, de que están hinchadas o que aparecen esas arañitas o esas conocidas varices? Si la respuesta es sí, déjenme decirles que deben prestar bastante atención al programa del día de hoy. Tenemos un tema, una condición médica que les va a abrir la mente sobre si tienen o no, si padecen o no insuficiencia venosa. En el día de hoy tenemos al doctor Juan Sterling Aracena, quien es cirujano cardiovascular y quien nos va a hablar de esta condición. Bienvenido y muchas gracias por su tiempo, doctor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y nada, estamos aquí para hablar un poquito, informar a la población con relación a ese tema que, como bien decías, tiene más presencia de lo que a veces se piensa, ¿no? Perfecto, vamos a empezar con algo básico. ¿Qué es la insuficiencia venosa? ¿Cómo podemos definir esta condición? Perfecto, mira, la insuficiencia venosa tiene varias definiciones, pudiéramos decir, pero consensualmente se considera una insuficiencia venosa al conjunto de manifestaciones clínicas que se producen a consecuencia de un aumento en la presión de las venas, específicamente de los miembros inferiores. También se pudiera llamar al conjunto de afectaciones, ¿no? de cambios que se producen. ¿Y tienen tipos? ¿La insuficiencia venosa tiene tipos? ¿Tiene grados? ¿Puede ser leve, grave? ¿Cómo sería eso, doctor? Según las clasificaciones, ¿no? Porque pudiéramos clínicamente clasificarle en grados según la severidad. Existe una escala muy utilizada en la práctica diaria que trata de englobar y clasificar las diferentes manifestaciones y así determinar el nivel de gravedad, que es lo que nosotros conocemos como la escala SEAP. Está compuesto de siglas, ¿no? Son siglas, y la primera sigla, la C, hace alusión a lo que es la clínica. Entonces, es la que mayormente se toma en cuenta. La clínica tiene varias manifestaciones y va desde un C1 o C0, perdón, hasta un C6. Entonces, en ese rango, ahí se engloban los pacientes que, en el caso de C0, no presentan ninguna manifestación visible, pero cuando llegamos ya al C6, estamos hablando del paciente que ya presenta úlceras en sus miembros inferiores, que sería una consecuencia avanzada. Y dentro de esa clasificación, cuando le llega un paciente a la consulta y usted lo diagnostica con insuficiencia venosa, ¿de qué se queja ese paciente? ¿Cuáles son esos síntomas que presenta? Bueno, históricamente la insuficiencia venosa se le daba más importancia a la parte estética. Son las famosas varices que la gente comúnmente conoce. Entonces, se pensaba que era solamente un problema estético. Y también había mucho, vamos a decir, desinformación con relación a la gravedad de la enfermedad. Otro tabú era que era una enfermedad más de mujeres. Si bien es cierto que afecta más a mujeres, también está presente en hombres. Recientemente vimos el caso el diagnóstico que se le hizo a Donald Trump, que tal vez por la relevancia del personaje como que impactó un poquito, ¿no? Pero generalmente cuando el paciente va a la consulta, se aqueja en su mayoría de la presencia de esas varices, esas venas tortuosas, pero también hay toda una serie de síntomas como son pesadez en las piernas, está las sensaciones anómalas en las piernas, es decir, calambres, cansancio, inflamación en las piernas, y ya en etapas más avanzadas podemos, generalmente el paciente te refiere hinchazón en sus piernas, cambios de coloración, incluso suelen presentar un tinte en lo que es la región del tobillo, cuando se tiñe, se oscurece, se pone más negrito el tobillo, entre otras.
Me llamó bastante la atención el hecho de que pueden tener úlceras. Esas úlceras, ¿cómo las pueden identificar los pacientes? ¿Qué son las úlceras? Las úlceras, conocemos nosotros como úlcera la pérdida de continuidad de la piel, del tejido, y esos cambios que se producen cuando la integridad propia de la piel se pierde. Y el paciente comúnmente la conoce como una llaga. También la propia úlcera tiene diferentes grados. Cuando nosotros clasificamos las úlceras va desde un grado 1, que prácticamente lo que presenta es a la vista una mancha, hasta grados más avanzados en lo que se ve una pérdida de piel, una pérdida de tejido, una exposición de los tejidos que van por debajo de la piel. Existen muchas causas de úlcera, pero la más común sigue siendo la úlcera de causa venosa. Perfecto. Ha mencionado también que se cree que es más frecuente en mujeres. ¿Es así? ¿Es más frecuente en hombres, en mujeres? ¿Y en qué edad sería esta condición más frecuente a aparecer? Realmente sí es más frecuente en mujeres. Lo que se pensaba antes era que era una enfermedad tal vez exclusiva de la mujer. Los hombres no se preocupaban tanto por la presencia de arañitas, de varices y eso. Pero efectivamente sí es más frecuente en el sexo femenino. En nuestra región, por ejemplo, en lo que es la parte occidental del mundo, se habla de una prevalencia de entre 20 y 30%, a veces un poco más, en mujeres, mientras frente a la de los hombres, que sería más o menos un 10, un 20%. Es más común, puede atacar a cualquier edad, pero es más común después de la mitad de la vida. Por encima de los 50 años ya se habla a veces de una prevalencia de un 40, incluso un 60% en la población. Y entonces en esa población que aumenta en edad, ¿cuáles serían esos factores o condiciones que predisponen a que aparezca la insuficiencia venosa, doctor? Muy bien, existen factores, podríamos dividirlo en factores modificables y no modificables. ¿Cuáles serían los no modificables? La edad del paciente, el sexo, cierta predisposición familiar, porque si bien no es una enfermedad hereditaria, sí se observa más incidencia en miembros de una misma familia, entre otros, ¿no? Y ya los factores modificables van muy enfocados a lo que es el estilo de vida del paciente. Estamos hablando de mayor incidencia en pacientes sedentarios, en personas que tienen oficios de riesgo, que tienen que pasar demasiado tiempo de pie, en personas obesas, en personas que tienen hábitos no saludables como el hábito de fumar, entre otros. Perfecto. A veces también escuchamos de que en los miembros inferiores hay venas, ¿verdad? Y que esas venas son las que principalmente se ven afectadas en la insuficiencia. En el caso de la presencia de la insuficiencia, ¿qué es lo que se afecta en sí de las venas? ¿Qué es lo que está dañado en la insuficiencia venosa? En la clasificación que te mencionaba hace un momentito, también se valoran otros aspectos como son la fisiopatología, es decir, el sustrato, qué es lo que está, como bien dices, alterado, pero generalmente la presencia de un daño en las válvulas de esas venas es lo que produce el problema. Perdón, válvulas, ¿qué serían? ¿Cómo podemos explicar qué son las válvulas? Vamos a ponernos un poquito en contexto. Las venas tienen una función esencial que es llevar la sangre de regreso al corazón, ¿no? Para ello tienen un trabajo un poquito difícil y tienen muy pocas herramientas, porque no es como el corazón que cuando quiere llevar la sangre a cualquier parte del cuerpo bombea fuertemente y la sangre sale a una velocidad y a una presión. En el caso de las venas, ellas se valen de válvulas, que son unas especies de velos que están en la luz de la vena, están en diferentes segmentos de la pierna, o sea, de todo el trayecto de la vena, y que tienen una función unidireccional. Eso quiere decir que una vez que la sangre va ascendiendo, va, como quien dice, pasando por escalones, ¿no? Impide que la sangre regrese hacia abajo. Cuando hay un daño en una de estas válvulas se produce lo que conocemos como el reflujo. Y el reflujo es la manifestación o la fisiopatología de esta condición. Una vez que hay reflujo, esa vena va a acumular mucha sangre, se va a producir un aumento de la presión y anatómicamente las venas no están tan diseñadas para aguantar altos volúmenes de presión.
sí almacenan, sí tienen capacidad de distensibilidad, de almacenar grandes cantidades, pero una vez que aumenta la presión, las propiedades de su pared se pierden y comienza toda una serie de manifestaciones clínicas. Perfecto, muchas gracias. Quedó bastante clara la explicación del doctor. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más sobre la insuficiencia venosa. Quédense atentos. Perfecto. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Continuamos en el día de hoy con el doctor Juan Sterling Aracena, quien es cirujano cardiovascular. Estamos tratando el tema de insuficiencia venosa. El doctor antes de la pausa nos mencionó que la insuficiencia venosa era una condición que era considerada estética, meramente estética. ¿Por qué estética, doctor? ¿Por qué se consideraba que simplemente era una condición que afectaba la apariencia de las piernas, por ejemplo? Bueno, hoy en día estamos claros de que no, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y que también puede llegar incluso a grandes complicaciones, pero en principio por las manifestaciones más visibles, ¿no? Por el hecho de presentar varices, que son esas venas tortuosas, dilatadas. Las conocidas arañitas. Las arañitas vienen siendo un tipo de varices, Okay. Son las más pequeñitas, ¿no? Son vasitos de muy pequeño calibre y que tienden a ser muy tortuosos y representan, a la hora de lucir unas piernas bonitas, representan un problema estético. ¿Qué ocurre en el caso concreto de las arañitas? Es importante señalar que no siempre que una persona tiene arañitas, estamos hablando de una insuficiencia venosa crónica. Y eso, bueno, pudiera servirle de alivio a muchas personas, porque hay personas que van a la consulta, se estudian por estas arañitas y resulta que sí tienen una insuficiencia venosa de fondo. En ese caso consideramos que esas varices son secundarias a la insuficiencia venosa. Entonces, a veces por el pasar de información, si a mí me dicen, mira, mis arañitas son por tal problema, yo veo a un amigo, a una compañera, le digo, mira, seguro tú también tienes el mismo problema. Pues resulta que no. Hay personas que por una predisposición tal vez anatómica, incluso hasta el tono de piel, hace que sean más visibles estas pequeñas arañitas. ¿Y se considera entonces cuando aparecen esas arañitas como que es un primer paso para la aparición de la insuficiencia venosa o no tienen que ver como tal? No necesariamente, más bien sería una consecuencia. Como te decía, tendría que haber de fondo una insuficiencia venosa que a su vez produce las arañitas. Pero también tenemos el caso de arañitas que no son producto de la insuficiencia. Nos habló también de que cuando hay insuficiencia venosa hay hinchazón de los miembros inferiores, de las piernas.
En el caso de pacientes que tengan un sobrepeso, que estén obesos y que tengan los pies hinchados, ¿eso los predispone a tener insuficiencia venosa? ¿Se relaciona de alguna forma el sobrepeso con la insuficiencia venosa? Existe, incluso el sobrepeso está considerado un factor de riesgo. Pudiéramos decir que el aumento del perímetro abdominal y de la propia grasa abdominal, ¿no?, produce un aumento de la presión a nivel del abdomen. Y como sabrás, la sangre que viene subiendo desde las piernas necesita pasar por ahí antes de llegar al corazón. Eso puede hacer un gradiente de presiones que, sumado a otros factores, como por ejemplo la gravedad, hace que la sangre le cueste mucho llegar a su destino. Entonces, está considerado una causa o un factor importante de riesgo el aumento del peso corporal. En caso, doctor, también tenemos conocido de que a las mujeres en edad gestacional, a las mujeres embarazadas, llega un momento durante ese periodo de embarazo que se le hinchan las piernas. ¿Tiene esto que ver o se relaciona? ¿Tiene una mujer embarazada los pies hinchados? ¿Quiere decir que tiene insuficiencia venosa? Generalmente sí se presenta una inflamación en los miembros inferiores en una mujer embarazada solo como mecanismo fisiológico, por esos cambios hemodinámicos, esa adaptación a este nuevo estado grávido que presenta la paciente. Pero lo que sí también se puede producir es luego de un embarazo que aumenta la incidencia de lo que es la insuficiencia venosa, porque como ya te decía, el útero grávido también aumenta el perímetro abdominal, aumenta la presión intraabdominal, y por otro factor importante que son las hormonas. En el caso del sexo femenino, que presentan diferentes estados hormonales, ya sea la pubertad, el embarazo, la menopausia, se produce un mayor riesgo, una mayor incidencia, porque conocemos que las hormonas sexuales o las hormonas femeninas tienen un efecto sobre los vasos, específicamente la progesterona, el estrógeno, incluso el uso de anticonceptivos orales tienen un efecto sobre los vasos sanguíneos y pudieran llevar a una insuficiencia venosa. Perfecto. También, doctor, a veces uno escucha de que una persona, ya sea un hombre o una mujer, tuvo un viaje bastante largo. Puede ser en avión, puede ser en autobús, pero esa persona durante ese viaje usted sabe que la movilidad no es mucha. Estuvo sentado todas esas horas. Luego presenta hinchazón en las piernas. ¿Esto es un indicativo de que tenga alguna afectación a nivel del sistema venoso? Sí, en este caso tendría que valorarse, ¿no? Es importante estudiarse. No es normal que las piernas se hinchen, ¿no? Entonces, si una persona observa que sus piernas se están hinchando, sobre todo en periodos en los que está inmóvil, sentado por viajes largos, o que tiene que permanecer de pie, por ejemplo, un celador en la puerta de un establecimiento que a veces están 6, 8 horas de pie, sin realmente darle una actividad importante a sus piernas. Esto podría ser factores que todos te podrían llevar a lo que es una insuficiencia venosa. Perfecto. Doctor, nos gustaría también hablar un poco sobre cómo se hace el diagnóstico de la insuficiencia venosa. Existen, me imagino, pruebas analíticas que se realizan. ¿Cuáles serían estas? Miren, tenemos un estudio, afortunadamente, que es un estudio por excelencia para estudiar, valga la redundancia, lo que es la función tanto arterial como venosa, sobre todo de los miembros inferiores, que es el famoso Doppler. También lo conocemos como duplex, o una sonografía venosa de miembros inferiores. Generalmente cuando estamos buscando patología venosa, también estudiamos la parte arterial, porque también hay veces que concomitan, ¿no?, los problemas arteriales con los venosos. Pero en el caso específico de la enfermedad venosa, siempre es mandatorio realizar un Doppler antes de tomar cualquier conducta, ya sea terapéutica o de cualquier índole, ¿no? ¿Y ese Doppler se le hace a todos los pacientes o se le hace a los pacientes que van específicamente con esos síntomas?
se le debe realizar a pacientes que ya han presentado síntomas o tienen la sospecha, o algo nos dice que tenemos que estudiar y descartar algún problema en sus miembros inferiores. Lo que sí es que para hablar de insuficiencia venosa es necesario hacer un Doppler. Están las manifestaciones clínicas, obviamente, que uno como médico ya va a tener una alta sospecha, pero para hacer un diagnóstico exacto es necesario hacer un estudio funcional de esas venas y se logra a través del Doppler. Doctor, vamos a una nueva pausa comercial y regresamos tal vez con el tratamiento de la insuficiencia venosa. Después de la pausa hablamos de eso. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con SENASA. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud.
Volvemos de la pausa y seguimos hablando con el doctor Sterling Aracena, quien es cirujano cardiovascular. Hablamos el día de hoy sobre insuficiencia venosa. Nos quedamos antes de la pausa de que íbamos a hablar del tratamiento, pero antes de hablar del tratamiento, doctor, hablemos de cuáles serían esas complicaciones que tienen los pacientes con insuficiencia venosa y que deciden, por ejemplo, luego del diagnóstico, no tratarse, no recibir ningún tratamiento. Bueno, existe toda una gama de complicaciones que se pueden presentar y si quisiéramos mencionarle en orden de importancia, creo que una de ellas, por el riesgo que representa para la vida, sería la trombosis venosa profunda. Está demostrado científicamente que en pacientes que tienen ya de base una insuficiencia venosa, la incidencia de trombosis venosa profunda es mayor. ¿Qué es la trombosis? Que en esas venas de sus piernas se producen coágulos. Entonces, esos coágulos, aparte de obstruir lo que es el flujo normal de la sangre, pueden producir un daño permanente y a su vez aumentan el riesgo de que se produzca un tromboembolismo pulmonar, que ya sería un desenlace muy fatal de esta complicación. El tromboembolismo pulmonar sería entonces que uno de esos coágulos viajara hacia uno de los pulmones. ¿Podría viajar hacia alguna otra parte del cuerpo? Bueno, necesariamente necesita llegar primero a lo que son las cavidades derechas del corazón. Y como sabemos, pues, lo que llega a la cavidad derecha del corazón suele irse a los pulmones. Por eso el primer destino siempre sería, en este caso, los pulmones, ¿no? Perfecto. ¿Un paciente con insuficiencia venosa podría llegar a perder el miembro que está afectado? ¿Esa podría ser una complicación, doctor? Sí, sería una complicación, vamos a decir, producto de mucho descuido, ¿no? De no llevar un tratamiento, no llevar un seguimiento, que a veces es producto de falta de atención médica, incluso de desconocimiento de los pacientes. Pero pongamos que en el contexto de enfermedad venosa y cuando se producen úlceras, estas a su vez pueden infectarse, pueden producir daños importantes y no es común tampoco, porque afortunadamente sí podemos diagnosticar a tiempo, pero pudiera llegar a perderse una pierna producto de o una infección local o de una complicación importante de una úlcera venosa. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal para un paciente que sea diagnosticado con insuficiencia venosa? ¿Se utilizan medicamentos? ¿Qué se usa, doctor? El primer tratamiento es un buen diagnóstico, porque hay que hacer un buen diagnóstico y basado en eso vamos a elegir cuáles son las medidas y cuáles son las opciones terapéuticas que se ajustan a cada paciente. Un poco que individualizar el tratamiento. Entonces, lo que sí hay es una gama enorme de opciones terapéuticas que van desde modificar el estilo de vida hasta cirugía. Entonces, en ese abanico de opciones vamos colocando cada paciente según la gravedad, según las manifestaciones, y se hace siempre un tratamiento individualizado. Vamos a decir que lo que se procura es ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo menos invasivo son las medias compresivas, los medicamentos por vía oral, que en este caso se utilizan lo que conocemos como flebotónicos. Son medicamentos que tienen efecto sobre las paredes de los vasos y ayudan un poco que a mejorar la función. Incluso cuando se hace un tratamiento oportuno, mediante medicamentos se puede crear un poquito de regresión de la enfermedad. No se llega a una curación, pero se pudiera llegar a una regresión parcial, ¿no? Y ya luego pasaríamos por una serie de opciones hasta llegar a lo que es la cirugía de varices, como la gente comúnmente conoce. Antes de hablar de las cirugías de varices, que yo sé que le interesa a mucho de las personas que van a ver este contenido, hablemos sobre las medias. Las famosas medias, muchas mujeres las utilizan, pero también se quejan de la utilización de las medias. ¿Son necesarias las medias en insuficiencia venosa? Son muy útiles y son uno de los pilares del tratamiento. Los efectos que se consiguen a través de la compresión son muy satisfactorios.
Pero si bien es cierto, la adhesión al tratamiento es baja. Aquí se habla de aproximadamente un 30 y tantos % de pacientes que siguen al pie de la letra el tratamiento, sobre todo en países calurosos como este y todo. Es difícil para una persona, sobre todo del sexo femenino, en muchos casos, que quiere lucir sus piernas, someterlo a ese régimen de llevar una media ahí. Pero afortunadamente hay muchas opciones, hay diferentes tipos de diseños, de variedades, incluso de tejidos, y la persona pudiera elegir el que más se adapte. ¿Y estas medias uno las consigue en cualquier sitio? ¿Deben ser recetadas? ¿Cómo es la...? Deben ser recetadas, sí deben ser recetadas. Se usa mucho últimamente que las personas adquieren las medias de manera libre, ¿no? Las compran por internet, que si una prima tenía una y me la regaló. Entonces es importante que los pacientes comprendan que cada media tiene una indicación específica. Las medias para nosotros son más que algo estético, ¿no? Tienen unas graduaciones y cada una tiene un diagnóstico según el grado de enfermedad que tenga el paciente. Por tanto, siempre que uno vaya a utilizar medias, lo ideal es que sea indicado por un médico especialista que conozca cuál es la media que mejor se ajusta para su condición. Y cuando hablamos de cirugía, doctor, ¿en qué consiste esa cirugía de varices? La cirugía de varices se ha desarrollado bastante en los últimos años. Inicialmente se realizaba la cirugía convencional abierta, que es la que se utilizó por muchos años, en la que nosotros básicamente extirpamos las venas que ya no están aportando adecuadamente a la circulación de las venas. La técnica de stripping que se realiza, lo que se logra es extirpar, sacar del cuerpo esa vena. Ya luego, con el devenir de las técnicas y con el desarrollo de nuevas tecnologías, se prefieren otras técnicas que, si bien no extirpan la vena, pero sí la desfuncionalizan, porque lo que se persigue es sacar esa vena de ese circuito venoso. Entonces, hoy en día contamos con técnicas de ablación por láser, ablación por radiofrecuencia y también ablación química con sustancias que se inyectan directamente dentro de la vena, y con eso logramos, vamos a decir así, eliminarla y desfuncionalizarla. ¿Y esa vena no haría falta luego de que sea extirpada o es quitada de ese lugar? No es la función que tenía. Comúnmente la gente hace mucho esa pregunta de que si me va a quitar una vena, ¿por qué? Pero ¿y qué va a pasar? El cuerpo a nivel venoso tiene muy buena circulación colateral. El cuerpo se adapta, ¿no? Y generalmente también las venas que se extirpan llevan un porcentaje de lo que es la sangre, hacen una parte del trabajo. Entonces, es más el beneficio que se obtiene al retirarlas que al dejarlas ahí, porque están haciendo un aporte negativo a la circulación. Una vez que tú la extirpas, entonces el resto de venas se organizan, vamos a decir así, para llevar a cabo toda la función de retorno venoso de las piernas. Y doctor, usted habló de que sí, de que hay cirugía, la cirugía convencional, y hay procedimientos que no necesariamente tienen que ser cirugía. ¿Todos los pacientes pueden aplicar a ese tipo de procedimientos que no son tan invasivos, o hay pacientes que definitivamente tienen que hacerse una cirugía convencional? Cada día se utilizan más los procedimientos de mínima invasión, pero sí es necesario individualizar el paciente. No todos son candidatos. Y también depende mucho de la experticia del cirujano. Es preferible que el cirujano lleve a cabo una técnica que domine, que tenga buenos resultados y que ya tenga toda una, como decimos nosotros, una curva de aprendizaje. Pero todo va a depender de la disposición también de las tecnologías. No siempre se cuenta con un dispositivo láser, no siempre se cuenta con una radiofrecuencia. Entonces, es bueno individualizar sobre todo cada caso. Perfecto. Hemos hablado sobre los tratamientos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tema de insuficiencia venosa.
Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con SENASA. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Regresamos de la pausa, continuamos con nuestro tan interesante tema del día de hoy, insuficiencia venosa. Recordemos que estamos con el doctor Sterling Aracena, quien es cirujano cardiovascular. Doctor, hablábamos sobre el tratamiento de la insuficiencia venosa y llegamos hasta la cirugía, pero me imagino que no todos los pacientes tienen que operarse ni quieren operarse. ¿Existe alguna terapia, algún cambio en el estilo de vida tal vez del paciente que pueda beneficiarlos y ayudar a mejorar esa insuficiencia venosa? Sí, efectivamente. Independientemente de si se realiza tratamiento quirúrgico o si se lleva a cabo tratamiento con medidas de compresión o con medicamentos, siempre es mandatorio que el paciente modifique su estilo de vida. Hay medidas que hay que tomar, que hay que cambiar a veces en el estilo de vida para para obtener un buen resultado del tratamiento y para mantener la progresión de la enfermedad lo más controlado posible. Entre ellas pues está el ejercicio físico. Sabemos que la realización de 30 minutos diarios de ejercicio físico es muy beneficiosa para corregir este tipo de problemas. ¿Y de qué tipo de ejercicio? Pues tenemos el caminar, trotar y también el nadar. Está demostrado que se obtienen mejores beneficios. Está también cambios en lo que es la ropa y la indumentaria. No es recomendable que las pacientes femeninas utilicen demasiado los tacones, los zapatos altos. Se recomiendan zapatos de plataforma baja, ¿no? Para impedir esa postura que no favorece en este caso, la postura que se logra con los tacones, ¿no? También está el hecho pues de hidratarse bien, de controlar enfermedades de base. A veces los pacientes tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión y no suelen llevar un régimen de tratamiento adecuado. Cuando esto ocurre, pues cualquier otra enfermedad que presenten pues también va a ser muy difícil de controlarla. El hecho de evitar en la medida de lo posible esos periodos largos en los que estamos de pie o en los que estamos sentados. Se recomienda ponerse de pie si uno va a estar necesariamente sentado por mucho tiempo, ponerse de pie por lo menos 15 minutos cada hora, cada 2 horas, para mantener ese movimiento, ese uso de la musculatura de las piernas, entre otras. Doctor, alguna recomendación en cuanto a la alimentación en específico, sobre todo para esas personas que ya están entrando en edad, una dieta en específico que ayude a evitar la aparición de la insuficiencia venosa? No hay tanto con respecto a la dieta, ¿no? Pero sí, como te decía, mantener una buena hidratación y comer saludable, porque comer saludable es beneficioso para casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, una persona que no se cuida también puede, en lo que es la alimentación, también puede desarrollar obesidad, que a su vez
va a influir en ese problema. Y en el caso de las mujeres, no tanto enfocado a la dieta, pero sí a los hábitos, que vale la pena también mencionar lo que es el uso de anticonceptivos orales. Es recomendable que usen otro tipo de métodos como los métodos de barrera y sobre todo que no sean hormonales, porque ya existen métodos de barrera que son, a pesar de ser de barrera, también tienen un efecto hormonal, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones más importantes. ¿Y cuál sería, doctor, el peor escenario de un paciente con insuficiencia venosa? O sea, ¿cuál sería ese escenario final o esa consecuencia de un paciente que no se trata de la insuficiencia venosa? Creo que ya mencionamos un poquito lo que es la trombosis venosa profunda. Este es un paciente que va a mantenerse constantemente con riesgo de infecciones en las piernas, del tejido blando, como son la celulitis y eso, de hacer trombosis, de hacer sangrados, porque no habíamos mencionado el hecho de las varices cuando son muy grandes, pueden romperse y producir sangrados que a veces son copiosos y pueden poner en peligro la vida. Pero el escenario más peligroso sería lo de la trombosis, un tromboembolismo pulmonar a consecuencia de una enfermedad venosa no tratada que pues desarrolla una trombosis y luego el desenlace fatal. Me llega a la mente también esa imagen de que muchos pacientes presentan esas venas bastante tortuosas, ¿verdad? Bastante grandes que se ven en ambos miembros inferiores. En el caso de esos pacientes que tienen una insuficiencia venosa bastante marcada, ¿en la cirugía se quitan todas esas venas? Generalmente se retiran la mayoría, ¿no? Y no siempre se extirpan todas las venas. A veces hacemos técnicas combinadas en las que en un primer tiempo extirpamos las venas de mayor calibre o ablacionamos estas venas, la tratamos de alguna forma, la eliminamos y también lo combinamos con otras técnicas como son la escleroterapia y eso para eliminar ya el total. Pero lo que se busca efectivamente sí es dejar los miembros lo más libres de varices posible. ¿Y se pueden, por ejemplo, tratar los dos miembros inferiores, las dos piernas, si están afectadas en la misma cirugía? Efectivamente, sí, se puede hacer según el diagnóstico de cada miembro, porque a veces hay una discrepancia en el grado de enfermedad de una pierna con respecto a la otra. Entonces, si ambas piernas tienen ya indicación de cirugía, pues se hace en un solo tiempo la cirugía, ¿no? O sea, que el paciente entra y sale con una operación de ambas piernas. Doctor, ¿y cuál es el paciente ideal para ir a su consulta? Por ejemplo, ¿cuál es el paciente que debe ir a chequearse para saber si tiene insuficiencia venosa? Yo creo que todo el mundo se beneficia de en algún momento vigilar su salud cardiovascular, pero el paciente ideal es el paciente que algo no anda bien, tiene una molestia. O sea, refiere pesadez en sus piernas, ves que se le están hinchando o tiene unas varices ahí que a veces pasan muchos años, la subestiman y un día ven que ha crecido mucho o se produce alguna complicación. Entonces, cualquier paciente que quiera saber cuál es el estado circulatorio de sus piernas y si efectivamente está padeciendo de algún problema venoso, pues se beneficia de ir a la consulta. O sea, que lo puede hacer de forma rutinaria el chequeo. Exacto, y se recomienda por lo menos una vez al año. ¿A partir de cuál edad, doctor? Yo creo que a partir de los 25 años ya es bueno, porque cada vez vemos que hay aparición de enfermedad venosa en pacientes cada vez más jóvenes, ¿no? ¿Puede ser la insuficiencia venosa una enfermedad del nacimiento? O sea, que un niño pueda nacer con esta condición. Generalmente no. No, pero sí hay malformaciones, ¿no? que te llevan a una insuficiencia venosa y que pueden ser producto del nacimiento, como el síndrome de May-Turner y eso. Ya serían temas un poquito más extensos. Pero la insuficiencia venosa como tal no es de nacimiento, no se considera congénita. Perfecto. ¿Hay factores, por ejemplo, genéticos que estén relacionados a insuficiencia venosa, aunque no sean niños? O sea, aunque no sea que tenga la insuficiencia venosa al nacer, pero sí que la pueda desarrollar. Muchas áreas de la medicina estamos haciendo muchas investigaciones en cuanto a los genes.
En cuanto a la insuficiencia venosa, ¿hay estudios que avalen algún gen relacionado a, o sea, algún factor genético de la insuficiencia? Existe lo que es la asociación familiar, pero no ha sido tan estudiado el tema genético, ¿no? Pero sí hay una asociación que se ha visto que una mayor incidencia en miembros de una misma familia. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por ofrecernos estas informaciones tan valiosas en el día de hoy y esas recomendaciones que van a ser de mucha utilidad. No podemos terminar sin que usted mande sus mensajes finales, sus recomendaciones finales para nuestra audiencia. Sí, me gustaría terminar diciendo que es importante la salud cardiovascular y que no esperen, aquel paciente que sospecha que algo no anda bien, que no espere la última consecuencia, ¿no? Que no espere la complicación, porque entre más oportuno es el diagnóstico, pues mejores son los resultados, ¿no? Perfecto. ¿Cómo podemos contactarlo, doctor? ¿Puede dar sus redes sociales, su número de teléfono? Sí, me pueden buscar en Instagram como CardioSterling, underscore, ¿no? La rayita abajo, RD. También pueden escribir vía WhatsApp al 809-713-4209. Perfecto. Entonces, hemos terminado el programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que regresamos el sábado próximo, igual a las 5 de la tarde, por BTV Canal 32. Pueden ver la retransmisión de este programa por el canal de YouTube, que pueden ser buscado como El Día a Día con Roberto Díaz. Pueden también compartir todas estas informaciones que pudieron tener el día de hoy en nuestras redes sociales. Síganos, denle like y compartan. Pueden encontrar nuestras redes sociales como @algomasquevivirrd. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.